Bueno, mi nombre es Jessica Paola Martínez Aguilar. Actualmente curso sexto semestre. Pertenezco a la Facultad de Educación, Artes y Humanidades, al programa acreditado de alta calidad y licenciatura en matemáticas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Este trabajo es presentado al docente Gerson Adriano Rincón, que nos orienta en la materia didáctica de pensamiento del error. Vamos a trabajar las medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Como lo había dicho anteriormente, este trabajo es presentado al docente Gerson Adriano Rincón. Vamos a trabajar en el grado 10º. Nuestro estándar dice: describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas. El derecho básico que seleccionamos nos dice: comprende y explica el carácter relativo de las medidas de tendencia central y de dispersión, junto con algunas de sus propiedades y la necesidad de complementar una medida con otra para obtener mejores lecturas de datos. Las evidencias de aprendizaje a las que queremos llegar al finalizar de nuestra actividad nos dice: usa algunas de las propiedades de las medidas de tendencia central y dispersión para caracterizar un conjunto de datos y formula conclusiones sobre la distribución de un conjunto de datos empleando más de una medida. Es importante que nosotros sepamos qué información nos pueden brindar estas medidas de tendencia central. Entonces, las medidas de tendencia central por lo general nos permiten describir por medio de un valor las características de un conjunto de datos. Nos sirven como método para comparar e interpretar los valores obtenidos con el promedio de los datos. Por otro lado, las medidas de dispersión nos indican la variabilidad de los datos, es decir, cómo difieren entre sí respecto a la media de este conjunto de datos. Si se acercan a la media, aumentan la variabilidad de los datos. Si no, por el contrario, si se alejan, más homogéneos serán el conjunto de datos. La actividad que realizaremos hoy con la ayuda de Excel es la siguiente. Nos dicen: los siguientes datos corresponden a la estatura en centímetros de 30 estudiantes que asistieron a un curso de extensión universitaria de la Facultad de Humanidades durante el primer semestre del 2016. Las estaturas son los datos que podemos observar. Vamos a completar la tabla de distribución de frecuencias, a calcular la media aritmética, mediana y moda, que son medidas de tendencia central, y las medidas de dispersión, como lo son el rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Ahora en nuestra herramienta de Excel ya hemos realizado, tenemos pues un poco de trabajo adelantado y ya realizamos una tabla con la información de los datos, o sea, la estatura de los 30 estudiantes. Ya realizamos la tabla de la distribución de frecuencias y pues vamos a iniciar a completarla. Vamos a realizar primero la sumatoria de nuestra frecuencia. Simplemente seleccionamos el rango de nuestros datos y allí obtenemos el valor. Vamos a trabajar siempre utilizando las funciones que nos permite Excel. Vamos ahora a realizar nuestra frecuencia relativa. ¿Cómo podemos obtener este valor? Simplemente tomamos nuestra primera frecuencia y la dividimos en el total de nuestros datos, que en este caso son 30. Podemos seleccionar nuestra casilla, arrastramos nuestra fórmula para poder obtener el resto de los valores. Continuamos con la frecuencia con la frecuencia acumulada. La obtenemos. Entonces primero colocamos nuestro primer valor, que es 3. El siguiente dato lo obtenemos sumando ese 3 con la siguiente casilla de nuestras frecuencias. Entonces vamos a colocar una suma. Seleccionamos nuestra casilla anterior. Completamos con un punto y coma para la fórmula y seleccionamos nuestra segunda casilla de las frecuencias. Allí obtenemos nuestro segundo valor. Podemos seleccionar esta casilla y arrastramos la fórmula para obtener los siguientes valores. Continuaremos con la frecuencia relativa acumulada. Esta frecuencia se obtiene de la misma forma como la frecuencia acumulada, como lo que hicimos anteriormente. Entonces colocamos nuestro primer dato, que es 0,1. Para obtener el segundo dato vamos a sumar este 0,1 con la siguiente casilla, que en este caso pues es la misma. Entonces hacemos una suma, seleccionamos nuestra casilla anterior,
Por la fórmula completamos con un punto y coma, seleccionamos nuestra segunda casilla de la frecuencia relativa y allí obtenemos nuestro segundo valor de la frecuencia relativa acumulada. Podemos seleccionar esta casilla y arrastramos para poder obtener los siguientes valores. Es importante saber que la suma de la frecuencia acumulada nos tiene que al final obtener el total de datos, y de la frecuencia relativa pues tenemos que llegar a un 1, que nos indica como el porcentaje. Vamos ahora a realizar nuestra marca de clase. La marca de clase la realizamos con la suma de nuestros dos intervalos, nuestro intervalo inferior y nuestro intervalo superior, y esta suma la dividimos en 2. Entonces seleccionamos nuestra casilla y arrastramos y allí obtenemos nuestros valores. Bueno, ahora las siguientes columnas pues son valores que necesitaremos para poder hallar algunas medidas de la tendencia central y pues medidas de dispersión. Vamos a iniciar primero con las medidas de tendencia central. Iniciaremos con la media aritmética. La media aritmética nos indica un valor promedio de los datos. Aquí pues tenemos la fórmula, si la hiciéramos manual, y se halla con el producto de la marca de clase y la frecuencia que tenemos de los datos. Entonces vamos a completar esta columna. Entonces seleccionamos nuestros valores, es un producto, y aquí pues obtendremos este valor. Seleccionamos la casilla, arrastramos para obtener los siguientes datos. Entonces, como la fórmula nos indica que es la sumatoria de este producto, entonces vamos a realizar la suma aquí. Igualmente, con una función de Excel, realizamos la suma, seleccionamos nuestro rango de datos y allí obtenemos el valor. Bueno, ahora vamos a calcular la media aritmética. Entonces, pues siguiendo la fórmula, nos dice que es esa sumatoria dividido en el total de los números de datos. En este caso, pues es 30. Entonces, seleccionamos nuestra sumatoria y va a ir dividido en 30, que es el total de nuestros datos. Y allí obtenemos la media aritmética. Continuemos con la mediana. La mediana nos dice que es el valor que representa justo el 50% de los datos. Se ubica pues en el centro del conjunto de los datos que tenemos. Entonces aquí presentamos pues la fórmula. Si manualmente la realizáramos pues tendríamos que hallar una serie de datos. El primero de ellos es hallar n medios, que esto que es pues la cantidad de datos que tenemos, que en este caso es 30 dividido en 2. Esto nos da 15. Entonces vamos a nuestra tabla de distribución de frecuencias y en la frecuencia acumulada buscamos el número que se acerque a 15. En este caso sería 17. Entonces seleccionamos y vamos a empezar a mirar qué otros datos necesitamos. Nos dice que el límite inferior de la clase mediana. Entonces nos ubicamos en nuestra clase mediana que ya tenemos y en este caso el límite inferior es 165. Nos piden también la frecuencia acumulada a la clase anterior de la mediana, o sea la frecuencia acumulada anterior a la que ya resaltamos, en este caso sería 6. La frecuencia de la clase mediana, entonces miramos nuestra frecuencia, en este caso es 11, y la amplitud del intervalo, que como ya sabemos pues es 5. Haciéndolo manualmente pues solamente sustituimos estos valores en la ecuación, pero en este caso como estamos utilizando Excel, Excel nos ofrece una función, entonces vamos a utilizarla. Aquí la buscamos, mediana, vamos a seleccionar nuestros datos completos, los que tenemos, y allí vamos a obtener el valor de la mediana. Ahora continuaremos con la moda. La moda dice que representa el valor que tiene mayor frecuencia. La moda pues no siempre puede ser un único valor. En este caso pues en el ejemplo vamos a obtener un solo valor. Aquí presentamos la ecuación con la que podemos solucionarla pues manualmente. Vamos a mirar qué se requiere. Nos dice el límite inferior de la clase donde la frecuencia es mayor. Entonces vamos a nuestra tabla y ubicamos la frecuencia que tenga mayor valor. En este caso es 11.
El siguiente dato pues que nos pedían es el límite inferior, que en este caso es 165. Nos piden la frecuencia de la clase modal, la frecuencia anterior, en este caso sería 3. Nos piden también la frecuencia posterior de la clase modal, entonces la que está después de nuestra frecuencia, que en este caso es 4. Y en este también nos piden la amplitud del intervalo. Entonces, como ya anteriormente habíamos dicho, la amplitud es de 5, o sea, la diferencia que hay entre nuestros intervalos. Entonces, si pues lo hacemos manualmente, simplemente sustituimos estos valores, pero vamos a utilizar en nuestro caso pues una función de Excel. Ubicamos la moda, nos dirigimos a nuestro grupo de datos, seleccionamos todo el rango de nuestros datos y allí obtenemos la moda. Continuamos con nuestras medidas de dispersión. Para ello vamos a calcular primero, completar estas columnas que nos faltan, que nos van a permitir pues hallar algunos valores de las medidas de dispersión. Entonces comencemos. Aquí en esta columna nos piden que es nuestra marca de clase menos el promedio que ya obtenemos, que ya habíamos obtenido anteriormente, que es 170,3. Entonces, como es un valor absoluto, Excel también nos permite una función para esto. Seleccionamos nuestra marca de clase menos nuestro promedio, que ya lo sabemos, que es 170,3. Allí obtenemos nuestro valor. Podemos seleccionar nuestra casilla y arrastramos para obtener los siguientes valores. Nuestra siguiente columna nos dice que es pues nuestra casilla anterior multiplicado con nuestra frecuencia. Entonces pues vamos a realizar un producto. Seleccionamos nuestra casilla multiplicado por nuestra frecuencia. Allí obtenemos nuestro valor. Podemos seleccionar esta casilla, arrastramos nuestra fórmula para obtener nuestros siguientes datos. Y por último, nuestra última columna nos dice que es la diferencia entre la marca de clase y el promedio elevado al cuadrado y multiplicado por nuestra frecuencia. Aquí, como necesitamos pues elevarla al cuadrado, vamos a utilizar la función de potencia. Seleccionamos primero la diferencia entre la marca de clase y el promedio. Completamos con un punto y coma, nuestra potencia es al cuadrado, entonces colocamos el 2 y allí de una vez lo multiplicamos por nuestra frecuencia y obtenemos nuestro valor. De la misma forma seleccionamos la casilla y lo arrastramos. Entonces vamos a iniciar primero con el rango. Entonces, como la fórmula nos indica, es el valor máximo menos el valor mínimo. Aquí ya pues lo determinamos, el valor máximo de nuestro conjunto de datos y el valor mínimo también de nuestro conjunto de datos. Entonces es una diferencia. Entonces el valor máximo menos el mínimo, simplemente lo seleccionamos y obtenemos nuestro rango. Vamos ahora a calcular la desviación media. La desviación media nos dice que mide la desviación promedio de los valores con respecto a la media. En nuestras medidas de dispersión, normalmente pues la diferencia de los datos, si es mínima, nos indica que los datos son poco dispersos respecto a la media. Si es muy alta, entonces es porque los datos están muy dispersos. Entonces, si lo hacemos manualmente, pues necesitamos de los valores que hallamos en las columnas. Entonces, para eso, en las diferentes fórmulas vemos que nos piden una sumatoria, entonces vamos a realizar la sumatoria de los datos que ya hallamos en nuestras columnas. Entonces, la sumatoria ya sabemos cómo la realizamos. Vamos a utilizar pues la función de suma del Excel. Solo seleccionamos el rango de los valores que queremos sumar y allí obtenemos las sumas. Bueno, ahora la última columna, realizamos el mismo procedimiento y obtenemos nuestra última suma. Bueno, entonces ahora, para hallarla manualmente, pues ¿qué nos piden? Nos piden la sumatoria. Como ya la tenemos, pues
vamos a utilizar en este caso las funciones de Excel. Entonces pues solamente hacemos como hacíamos anteriormente, seleccionamos nuestro rango de datos y allí obtenemos nuestra desviación media. Si lo hiciéramos manualmente, pues tendríamos que utilizar los valores que ya habíamos hallado anteriormente en la columna. Vamos a realizar ahora la varianza. De la misma forma, si lo hacemos manualmente, pues solamente seleccionamos nuestra sumatoria que va dividida en nuestro número de datos, pero por ahora vamos a utilizar una función de Excel. La ubicamos, seleccionamos nuestro rango de valores y ya automáticamente Excel nos halla los datos que necesitamos. Lo mismo hacemos con la desviación estándar, manualmente lo haríamos como la raíz de nuestra varianza, la raíz cuadrada de nuestra varianza, pero Excel también nos ofrece una función para esta desviación estándar y la vamos a utilizar. Entonces, colocamos desviación, la ubicamos, seleccionamos nuevamente nuestro rango de datos y automáticamente obtenemos nuestra desviación estándar. Por último, vamos a hallar el coeficiente de variación. Para esto Excel no nos ofrece una función directa, entonces vamos a realizar nosotros la siguiente fórmula. Como nos dicen que es la desviación estándar, entonces vamos a ubicar la función de desviación estándar, seleccionamos nuestro conjunto de datos y cerramos allí paréntesis. Como nos dice que está dividido en nuestro promedio, entonces la división, buscamos nuestra función de promedio, seleccionamos nuevamente nuestro rango de datos, cerramos el paréntesis y de esta forma podemos obtener nuestro coeficiente de variación. Ahora vamos a realizar un análisis de los datos obtenidos de las medidas de tendencia central. Con los valores obtenidos con cada medida podemos deducir de la media aritmética que el promedio de los estudiantes miden 170,3 centímetros. De la mediana podemos concluir que la mitad de los estudiantes miden en promedio 170 centímetros y de la moda que la mayor frecuencia de los datos se encuentra entre 165 y 170 centímetros. De las medidas de dispersión, el rango obtenido fue 34, esto nos indica que los datos están poco dispersos. De los demás valores que son la varianza, la desviación estándar, la desviación media, el coeficiente de variación, podemos concluir que los datos, el grupo de datos es homogéneo, que los datos varían muy poco entre sí.